Jamás pensé que me encontraría en la boda de mi ex, pero aquí estaba, bebiendo champán y forzando sonrisas. El frío otoñal de San Francisco se mezclaba con la frialdad que sentía en el pecho mientras veía a Sara, mi antigua novia de 5 años, dar vueltas con su vestido blanco. Vaya, qué feliz se veía. Más feliz que nunca conmigo. Otra copa, juez Harris. Un camarero apareció a mi lado, ofreciéndome la salvación en forma de champán. Por favor, murmuré, agarrándolo quizás con demasiada impaciencia. A mis 45 años, debería haber superado este drama adolescente, pero ver a Sara con su nueva esposa me removió algo que creía haber enterrado hacía mucho tiempo. Conforme avanzaba la noche, sentí la necesidad de ir hacia la salida, las luces de hadas y las risas me resultaban asfixiantes. Necesitaba aire, espacio, tal vez una ciudad completamente nueva para olvidar que aquella noche alguna vez existió. ¿Te vas tan pronto, Alexa? La voz de Sara me dejó paralizada. Me giré, esbozando mi mejor sonrisa de abogado. Felicidades, Sara. Fue una ceremonia preciosa. Su mirada se suavizó. Gracias por venir. Sé que no debe haber sido fácil. Agua pasada no motín, mentí con naturalidad. Mañana tengo un vuelo temprano. Me espera un caso importante. Ella asintió, comprendiendo la necesidad tácita de escapar. Con un último abrazo incómodo, huí en la noche, mis tacones resonando contra el pavimento mientras buscaba la parada de taxis más cercana. A la mañana siguiente, me encontraba en el aeropuerto de San Francisco, con los ojos legañosos y sin cafeína. Mi vuelo salía dentro de varias horas, pero no podía soportar ni un minuto más en esa habitación de hotel. Al acercarme al mostrador de alquiler de coches, mi teléfono vibró, otra felicitación por la boda de Sara. Gemí y lo guardé de nuevo en mi bolso. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? La voz alegre del agente de alquiler me ponía de los nervios. Reserva para Harris. Alexa Harris. Mientras tecleaba, otra mujer se acercó al mostrador, era más joven, tal vez de unos 30 años, con el pelo castaño cayendo en suaves ondas. Incluso en mi mal humor, no pude evitar fijarme en sus llamativos ojos verdes. Lo siento mucho, señorita Harris, la voz del agente me sacó de mi ensimismamiento. Parece que ha habido una confusión con su reserva. Hemos reservado su vehículo por duplicado por error. Sentí que mi cara de juez se colocaba en su sitio. ¿Perdón? La morena que estaba a mi lado se removió incómoda. Creo que puede ser culpa mía. Danielle Adams. Hice una reserva de última hora esta mañana. Nuestras miradas se cruzaron y, por un instante, dejé de respirar. Había algo en ella, una mezcla de vulnerabilidad y determinación, que despertó en mí algo que llevaba mucho tiempo latente. La agente se aclaró la garganta. Solo nos queda un vehículo de esa categoría. Quizás podrían compartirlo, señoras. Casi me reí de lo absurdo. Yo, la jueza principal Alexa Harris, compartiendo coche con una desconocida. Pero al girarme para rechazar la oferta, volví a encontrarme con la mirada de Danielle. Un destello de desafío brilló en esos ojos color esmeralda. Si usted también lo está, estoy dispuesta, dijo, con una leve sonrisa asomando en sus labios. Quizá fue la falta de sueño, quizá fueron los efectos persistentes del exceso de champán y el arrepentimiento, o quizás simplemente fue la forma en que la luz del sol se reflejaba en el cabello de Danielle. Sea cual sea la razón, me encontré asintiendo. Bueno, señorita Adams, dije, sorprendiéndome a mí misma con una sonrisa sincera. Espero que sea una buena navegante. Mientras caminábamos hacia nuestro vehículo compartido, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que este viaje improvisado por carretera podría ser justo lo que necesitaba para dejar atrás los fantasmas de la noche anterior. Poco sabía yo que estaba a punto de cambiar mi vida de maneras que jamás habría imaginado. El juzgado bullía con la energía habitual de un lunes por la mañana mientras yo caminaba por los pasillos, con mi toga ondeando tras de mí. El inesperado viaje con Danielle había sido una distracción bienvenida, pero ahora era momento de concentrarme en la semana que tenía por delante. Al instalarme en mi despacho, mi secretario, Tom, apareció con una pila de expedientes. Buenos días, su señoría. Hoy tiene un caso de discriminación de gran repercusión.
Está en todos los medios de comunicación. Asentí con la cabeza, extendiendo la mano hacia el archivo superior. Gracias, Tom. ¿Qué es? Las palabras se me quedaron atascadas en la garganta al ver el nombre de la abogada de la parte demandante, Danielle Adams. ¿Todo bien?, preguntó Tom, al notar mi repentina pausa. De acuerdo, logré decir, con la mente acelerada. Simplemente me sorprendió el consejo. Cuando Tom se marchó, me dejé caer en la silla, mirando fijamente el nombre de Danielle. Nuestro viaje en coche había estado lleno de conversaciones amenas y risas, un marcado contraste con la melancolía de la boda. Nos despedimos con un apretón de manos prolongado y la posibilidad tácita de algo más. Ahora, esa posibilidad se veía complicada por el campo minado profesional que se extendía ante nosotros. La sala del tribunal quedó en silencio cuando entré. Inmediatamente, mi mirada se posó en Danielle, que lucía impecable con su traje a medida. Nuestras miradas se cruzaron por un instante, un reconocimiento mutuo y un atisbo de pánico cruzaron entre nosotras. Todos de pie, gritó el alguacil, devolviéndonos a la realidad. Al comenzar el proceso, me obligué a concentrarme en el caso. Se trataba de una demanda por discriminación contra una importante empresa tecnológica, en la que Danielle representaba a un grupo de empleadas que alegaban discriminación sistémica. Su declaración inicial fue apasionada y elocuente, pintando un vívido panorama de la desigualdad en el lugar de trabajo. Me impresionó su perspicacia jurídica, incluso mientras luchaba contra la creciente atracción que sentía hacia ella. Cada objeción, cada digresión, la acercaba más, y el tenue aroma de su perfume amenazaba mi compostura. ¿Su señoría? Danielle se acercó al estrado durante un receso, con voz baja. Espero que nuestra interacción anterior no influya en este proceso. Por supuesto que no, abogado, respondí con un tono cuidadosamente neutral. El tribunal seguirá siendo imparcial. Ella asintió, pero percibí un destello de decepción en sus ojos. Cuando se dio la vuelta para marcharse, me encontré diciéndole en voz baja, ¿Danielle? Buena suerte. Una leve sonrisa asomó en sus labios mientras regresaba a su mesa. El caso se prolongó durante días, y cada momento fue un delicado equilibrio entre el profesionalismo y la innegable atracción que sentía por Danielle. Una noche, cuando el juzgado se vaciaba, me encontré solo en la biblioteca jurídica, estudiando precedentes. ¿Trabajando hasta altas horas de la noche, su señoría? Levanté la vista y vi a Danielle en el umbral, con la chaqueta del traje colgada de un brazo. Solo estoy haciendo mi trabajo, respondí, señalando los libros extendidos frente a mí. Este caso es complejo. Se acercó un poco más, deslizando los dedos por los lomos de los volúmenes encuadernados en cuero. Sin duda. Agradezco su meticulosidad. El aire entre nosotras se sentía cargado, lleno de posibilidades tácitas. Me puse de pie, de repente consciente de lo cerca que estábamos. Danielle, yo. Un trueno me interrumpió, seguido del repentino repiqueteo de la lluvia contra las ventanas. Ambos dimos un respingo y luego reímos, disipando momentáneamente la tensión. Parece que vamos a estar atrapados aquí un tiempo, dijo Danielle, mirando el cielo que se oscurecía. Asentí con la cabeza, debatiéndome entre el alivio y la decepción. Supongo que podríamos aprovechar el tiempo para revisar algunos de estos casos. Mientras nos acomodamos rodeados de pilas de libros de derecho, no pude evitar maravillarme ante el extraño giro del destino que nos había traído hasta allí. Los límites entre mentor y admirador, juez y abogado, se desdibujaban con cada hora que pasaba. La lluvia seguía cayendo a cántaros mientras la noche se hacía más profunda. Nuestra discusión sobre precedentes legales dio paso gradualmente a una conversación más personal. Me encontré hablando abiertamente sobre la boda, sobre la soledad de mi puesto. Debe ser difícil, dijo Danielle en voz baja, con la mano apoyada a pocos centímetros de la mía sobre la mesa. Equilibrar el peso de la ley con tus propias necesidades. Sostuve su mirada y vi comprensión y algo más en esos ojos verdes. Así es. Pero a veces el caso adecuado, la persona adecuada, te recuerda porque todo vale la pena. El momento se extendió entre nosotras, cargado de posibilidades. Entonces, casi imperceptiblemente, Danielle se inclinó hacia mí. Mi corazón se aceleró al sentir el calor de su aliento,
el leve entreabrir de sus labios. Un repentino relámpago iluminó la habitación, separándonos de golpe. La realidad nos golpeó con fuerza, trayendo consigo el peso de las implicaciones éticas y las consecuencias profesionales. Deberíamos irnos, es tarde, balbuceé, recogiendo mis papeles. Daniele asintió, con las mejillas sonrojadas. Por supuesto. Gracias por su valiosa opinión, juez Harris. Al despedirnos en el estacionamiento, con el ambiente aún cargado de tensión latente, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que todo estaba a punto de cambiar. Los límites que había trazado con tanto cuidado se desdibujaban, y no estaba segura de tener la fuerza, ni el deseo, de volver a trazarlos. Los días posteriores a nuestro incidente en la biblioteca fueron un torbellino de emociones reprimidas y apariencias profesionales. En el juzgado, Daniele y yo mantuvimos una fachada de cortesía distante, pero la tensión subyacente era palpable. Cada objeción, cada comentario aparte, parecía cargado de un deseo tácito. Fue durante la pausa del almuerzo cuando mi mundo cuidadosamente construido comenzó a desmoronarse. Estaba comiendo una ensalada rápida en mi cafetería favorita cuando escuché un fragmento de conversación de la mesa de atrás. ¿Puedes creer que la hermana pequeña de Sara se esté enfrentando a las grandes tecnológicas? Eso sí que es un caso de David contra Goliat. Me quedé paralizado, con el tenedor suspendido en el aire. Sara. ¿Mi ex? ¿La novia de la boda? Seguro que no se referían a... Daniele siempre ha sido la más explosiva de la familia. ¿Recuerdas cómo se presentó en la fiesta de compromiso de Sara? La ensalada se convirtió en cenizas en mi boca. Daniele era la hermana de Sara. Las piezas encajaron con una claridad escalofriante. El coche de alquiler compartido, la conexión instantánea, no había sido casualidad. Daniele debió de saber quién era yo desde el principio. Salí corriendo del café, con la mente hecha un lío. De vuelta en mi habitación, caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. ¿Cómo pude ser tan ciega? Tan insensata. Las implicaciones éticas eran abrumadoras. No solo estaba emocionalmente comprometida en un caso de gran repercusión, sino que además albergaba sentimientos por la hermana de mi ex. Un suave golpe en la puerta interrumpió mi espiral de autocrítica. Daniele estaba en el umbral, con la preocupación reflejada en su rostro. ¿Su señoría? ¿Se encuentra bien? Parecía disgustado cuando salió del café. El uso de mi título me dolió, un recordatorio de las barreras profesionales que nos separaban. Me giré, esforzándome por mantener la voz firme. ¿Por qué no me lo dijiste, Daniele? Sobre Sara. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando finalmente habló, su voz apenas era un susurro. Lo quise, tantas veces. Pero tenía miedo. ¿Miedo a qué? Me giré bruscamente para mirarla, con la ira y el dolor luchando en mi interior. Temía que me alejaras. Que me vieras solo como una extensión de tu pasado con Sara, en lugar de quién soy. La cruda honestidad de su voz disipó mi ira. Me dejé caer en la silla, repentinamente exhausta. ¿Y tú quién eres, Daniele? Porque ahora mismo, no estoy segura de saberlo. Se acercó, con los ojos verdes llenos de lágrimas contenidas. Me he sentido atraída por ti desde el momento en que nos conocimos. Admiro tu fuerza, tu integridad. Quiero luchar por la justicia igual que tú. Cerré los ojos, abrumada por la sinceridad de sus palabras. Cuando los abrí, Daniele estaba arrodillada junto a mi silla, con la mano suspendida con incertidumbre cerca de la mía. Siento no habértelo dicho antes. Pero por favor, créeme, Alexa, mis sentimientos por ti son reales. El hecho de que me llamara por mi nombre me heló la sangre. Contra mi buen juicio, me encontré extendiendo la mano hacia la suya. Un trueno nos sobresaltó a ambos. Nos giramos y vimos la lluvia azotando las ventanas, reflejando la tormenta de emociones que me embargaba. Parece que estamos atrapados otra vez,
dijo Daniele con una sonrisa irónica. A pesar de todo, sentí que me brotaba una risa. Al menos esta vez no es la biblioteca. Mientras la tormenta arreciaba afuera, hablamos, de verdad hablamos, sobre Sara, sobre el caso, sobre la creciente conexión entre nosotros que ninguno de los dos podía negar. Las implicaciones éticas seguían presentes, pero en ese momento, parecían lejanas comparadas con la intensidad de lo que estábamos compartiendo. Pasaron las horas, el cielo se oscurecía tras las ventanas empañadas por la lluvia. Nuestra conversación nos había llevado al pequeño sofá de mi habitación, y nuestros cuerpos se acercaban inconscientemente con cada minuto que pasaba. Alexa, murmuró Daniele, mientras sus dedos dibujaban figuras en mi mano. Sé que esto es complicado, pero no puedo fingir que no siento nada por ti. Sabía que debía alejarme, apartarme del caso y ponerle fin antes de que fuera más. Pero al mirar a los ojos de Daniele, vi reflejado mi propio anhelo, mi propia necesidad de conexión. Maldita sea, susurré, y acorté la distancia que nos separaba. El contacto fue eléctrico, años de emociones reprimidas desbordándose en un instante. Los labios de Daniele eran suaves, dóciles, y luego ávidos contra los míos. Mis manos se enredaron en su cabello, atrayéndola hacia mí, mientras la tormenta rugía afuera, olvidada. Cuando finalmente nos separamos, sin aliento y sonrojadas, la realidad nos golpeó con fuerza. La gravedad de lo que habíamos hecho, de lo que podría significar para nuestras carreras, nos envolvió como una pesada manta. No podemos, dije, aunque cada fibra de mi ser gritaba lo contrario. El caso, nuestras posturas. Daniele asintió, con los ojos aún oscuros por el deseo. Lo sé. Pero Alexa, no puedo simplemente alejarme de esto. De ti. Me puse de pie, creando una distancia física entre nosotros, aunque mi corazón ansiaba cerrarla de nuevo. Necesitamos tiempo. Espacio para pensar con claridad. ¿Y después del caso? Preguntó Daniele con un tono de esperanza en la voz. La miré a los ojos, permitiéndome un último momento de vulnerabilidad. No lo sé. Pero si sé que, sea lo que sea esto entre nosotros, no es algo que pueda olvidar fácilmente. Cuando Daniele salió de mi habitación y la tormenta finalmente estalló afuera, sentí como si estuviera al borde de un precipicio. Detrás de mí quedaba la seguridad de mi vida cuidadosamente ordenada, delante, un futuro lleno de incertidumbre, dilemas éticos y la promesa de algo que creí que jamás volvería a encontrar. La pregunta era, ¿tendría el valor de dar ese salto? Los días posteriores a nuestro encuentro íntimo en mi despacho fueron un delicado equilibrio entre profesionalismo y un deseo apenas contenido. En el juzgado, Daniele y yo mantuvimos una fachada de cortesía distante, pero cada mirada compartida parecía cargada de promesas tácitas. A medida que el caso cobraba relevancia, también lo hacía el circo mediático que lo rodeaba. Los reporteros acampaban a las afueras del juzgado, ávidos de cualquier información. Al pasar apresuradamente, alcancé a ver un titular: Juez Harris, árbitro imparcial o persona con intereses ocultos. Sentía un nudo en el estómago. ¿Cuántos sabían? ¿Cuántos sospechaban? En mi despacho, repasaba cada decisión, cada fallo, desesperada por demostrar mi imparcialidad. Pero a altas horas de la noche, cuando el juzgado se vaciaba y reinaba el silencio, no podía negar que mis pensamientos se dirigían invariablemente a Daniele. Fue durante una de esas noches en vela cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sara, mi ex, la hermana de Daniele. La intrincada red que habíamos tejido se sentía asfixiante. ¿Cena familiar mañana por la noche? Significaría mucho para mí que vinieras. Me quedé mirando el mensaje, con el dedo sobre el botón de rechazar. Pero una curiosidad masoquista se impuso. Quizás ver a Sara feliz con su nueva esposa me daría por fin la tranquilidad que necesitaba para seguir adelante con Daniele. La noche siguiente me encontré en la puerta de Sara, aferrada a una botella de vino como si fuera mi salvavidas. La puerta se abrió de golpe, dejando ver el rostro radiante de Sara. Alexa. Me alegra mucho que hayas venido. Me abrazó con una fuerza que me resultó a la vez familiar y extraña. En el interior, reinaba una idílica felicidad conyugal. Elena, la esposa de Sara, me recibió con calidez. Las paredes estaban adornadas con fotos de su boda, la misma a la que yo había asistido con gran pesar. Y allí, en un rincón,
estaba Daniele. Nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la habitación, una descarga eléctrica nos recorrió. Lucía deslumbrante con un sencillo vestido negro y el cabello suelto sobre los hombros. Tragué saliva con dificultad, lamentando de repente haber venido. La cena fue una auténtica tortura. Sara nos deleitó con historias de su luna de miel mientras Elena nos dedicaba miradas cariñosas. Daniele se sentó frente a mí, y nuestras rodillas se rozaban de vez en cuando bajo la mesa, provocándome una oleada de sensaciones. Entonces, Alexa, dijo Sara, rellenando mi copa de vino. ¿Cómo va el caso importante? Daniele ha estado muy reservada al respecto. Casi me atraganto con la bebida. Está progresando. Sabes que no puedo hablar de detalles. Claro que sí, rió Sara. Solo quería preguntar. No todos los días mi hermana pequeña se enfrenta a mi ex en los tribunales. La sala quedó en silencio, el problema que todos habíamos estado ignorando de repente empezó a hacerse presente. Elena se aclaró la garganta, percibiendo claramente la tensión. ¿Quién quiere postre? Mientras Elena y Sara recogían los platos, me encontré a solas con Daniele en la sala. El ambiente estaba cargado de palabras no dichas. Lo siento, dijo Daniele en voz baja. No sabía que te había invitado. Negué con la cabeza y me acerqué. No es tu culpa. Es que, verte aquí con ellos es mucho. La mano de Daniele encontró la mía, oculta tras el sofá. Lo sé. Pero Alexa, estar aquí, verte con Sara, solo confirma lo que ya sabía. Lo que siento por ti es real. No tiene que ver con el pasado, ni con el caso, ni con nada más. Solo somos nosotras. Sus palabras me envolvieron como un bálsamo, calmando las dudas que me atormentaban. Me incliné hacia ella, sin importarme las convenciones, mis labios a un suspiro de los suyos. El ruido de los platos chocando en la cocina nos sobresaltó. Sara y Elena regresaron con porciones de tarta de queso, ajenas al momento en que nos habían interrumpido. Al salir esa noche, con el fresco aire de San Francisco como un alivio bienvenido, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Daniele. Mañana estoy en mi oficina. Necesitamos hablar. El día que me encontré frente al bufete de abogados de Daniele, mi corazón latía con fuerza. Al levantar la mano para llamar, la puerta se abrió de golpe. Daniele me jaló hacia adentro, con los ojos desorbitados. Tenemos un problema, dijo, extendiéndome un periódico entre las manos. El titular me llamó la atención. Los secretos del juez, una fuente interna afirma que una relación sentimental empaña el juicio contra las grandes tecnológicas. Yo. Susurré, mientras leía el artículo. Todo era especulación, sin pruebas contundentes, pero las implicaciones eran claras. Daniele paseaba de un lado a otro en la pequeña oficina. ¿Qué hacemos? Si esto cobra fuerza, podría arruinar todo el caso, todo por lo que estas mujeres han luchado. Me dejé caer en una silla, sintiendo el peso de nuestras acciones caer sobre mí. Debo recusarme. Es la única manera de preservar la integridad del caso. No. Daniele se arrodilló ante mí, apretando mis manos. Alexa, eres la jueza más indicada para este caso. Tu historial de imparcialidad, tu comprensión de los asuntos en juego, no podemos permitir que unos chismes de la prensa sensacionalista empañen la justicia. La miré a los ojos y vi el fuego que me había traído a ella desde el principio. Daniele, sé razonable. Si hay el más mínimo indicio de algo inapropiado. Me hizo callar con un toque, feroz y desesperado. Al separarse, sus ojos brillaban con determinación. Lucharemos. Demostraremos que nuestras vidas personales no tienen nada que ver con el caso. Les mostraremos que dos mujeres pueden ser profesionales y apasionadas, que el amor no anula la justicia. Amor. La palabra quedó suspendida entre nosotros, sin pronunciar hasta ahora. Le acaricié el rostro, rozando su pómulo con el pulgar. Sabes que esto no será fácil. El escrutinio, las acusaciones. Daniele sonrió, con una mezcla de desafío y ternura. Nada por lo que valga la pena luchar es eterno. Mientras estábamos allí, abrazadas en la intimidad de su oficina, sentí un cambio. El miedo y la duda que me habían atormentado dieron paso a la determinación.
pasara lo que pasara, fueran cuales fueran los desafíos que enfrentáramos, los afrontaríamos juntas. La línea entre lo personal y lo profesional se había desdibujado irrevocablemente, pero en ese momento, con Daniele a mi lado, estaba lista para redefinirla según nuestros propios términos. A la mañana siguiente, me senté en mi despacho mirando fijamente la moción de recusación sobre mi escritorio. Mi pluma se cernía sobre la línea de la firma, mientras una lucha interna se desataba en mi interior. Por un lado, décadas de ética jurídica e integridad profesional. Por otro, la apasionada súplica de Daniele y la innegable llamada de mi corazón. Unos suaves golpes en la puerta interrumpieron mi lucha interna. Tom, mi secretario, entró con una pila de informes. Su señoría, la prensa está enloquecida. Exigen una declaración sobre las acusaciones. Asentí con la cabeza, mi decisión se estaba concretando. Gracias, Tom. ¿Podrías pedirle a la señora Adams que me acompañe a mi despacho? Necesitamos hablar del caso. Cuando Tom se marchó, cogí la moción de recusación y, respirando hondo, la partí por la mitad. Daniele llegó momentos después, con una expresión de preocupación profesional que ocultaba el brillo en sus ojos. ¿Quería verme, su señoría? Le hice un gesto para que cerrara la puerta. Daniele, no me voy a recusar. Sus hombros se relajaron con alivio. Gracias a Dios. Pero Alexa, ¿estás segura? La presión no es nada comparada con la importancia de este caso, concluí. Pero tenemos que ser inteligentes. Nada de reuniones clandestinas. Nada de momentos de debilidad, al menos hasta que termine el juicio. Daniele asintió, con una expresión que mezclaba comprensión y anhelo. De acuerdo. Pero después, me permití una leve sonrisa. Después, lo resolveremos juntos. Cuando Daniele se marchó, rozando mis dedos con la punta de los dedos en una caricia apenas perceptible, sentí un renovado sentido de propósito. Podíamos hacerlo. Teníamos que hacerlo. Las semanas siguientes transcurrieron entre declaraciones, mociones y una distancia profesional cuidadosamente mantenida. Daniele y yo nos comunicábamos mediante informes formales y procedimientos judiciales, nuestra conexión personal oculta bajo capas de jerga legal. Pero la tensión persistía, latente bajo la superficie. Cada objeción se sentía cargada de significado, cada interrogatorio era una prueba de nuestra determinación. Más de una vez, me sorprendí observando a Daniele mientras defendía sus argumentos con elocuencia, admirando no solo su perspicacia jurídica, sino también la pasión que emanaba de ella. A medida que el juicio se acercaba a su fin, la tensión comenzó a hacerse evidente. A Daniele le aparecieron ojeras, al igual que a mí, que también sufría de insomnio. El peso del caso, sumado a nuestros sentimientos no resueltos, estaba pasando factura. Fue Tom quien le brindó el inesperado respiro. Su señoría, dijo un viernes por la tarde, no olvide que tiene esa conferencia judicial en Napa este fin de semana. Parpadeé, habiendo olvidado por completo el retiro obligatorio. Bien. Gracias, Tom. Mientras guardaba mis archivos, una idea comenzó a tomar forma, una idea arriesgada, potencialmente desastrosa, pero de la que no podía deshacerme. Esa tarde, llegué a una pequeña posada en el valle de Napa, con el corazón latiendo a 1000 por hora al ver el coche de Daniele ya aparcado. Me recibió en la puerta con una tímida sonrisa en los labios. No puedo creer que estemos haciendo esto, susurró mientras entrábamos en la acogedora habitación. No deberíamos, admití, dejando mi bolso. Pero Daniele, no podía. Necesitaba. Me hizo callar con un toque suave y anhelante. Cuando nos separamos, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Lo sé. Yo también. Esa noche, mientras el valle de Napa se extendía ante nuestra ventana, bañado por la luz de la luna, finalmente nos permitimos explorar la conexión que habíamos estado luchando durante tanto tiempo. Al amanecer, con un resplandor dorado que inundó la habitación, observé a Daniele dormir, su rostro, por primera vez en semanas,
mostraba serenidad. La magnitud de lo que habíamos hecho, de lo que podría significar para nuestras carreras, me abrumó como una pesada manta. Pero cuando Daniele se movió, sus ojos encontrándose con los míos con una sonrisa soñolienta, no pude arrepentirme. Cualesquiera que fueran las consecuencias que nos aguardaran de vuelta en San Francisco, este momento, esta conexión, se sentía bien como nada lo había hecho en años. Pasamos el día recorriendo viñedos bañados por el sol, disfrutando de momentos íntimos entre catas de vino y comidas gourmet. Durante unas preciosas horas, no fuimos la jueza Harris ni el abogado Adams, fuimos simplemente Alexa y Daniele, dos mujeres explorando los inicios de algo hermoso. Mientras hacíamos las maletas a regañadientes para volver a la realidad, Daniele se detuvo, con la mano en mi brazo. Alexa, pase lo que pase cuando volvamos, quiero que sepas que esto, lo nuestro, es real. No es solo una aventura pasajera ni una reacción al estrés del juicio. Yo. La callé con un suave toque. Lo sé. Yo también. Lo resolveremos, Daniele. Juntas. El viaje de regreso a San Francisco transcurrió en un silencio reconfortante, con nuestras manos entrelazadas sobre la consola central. A medida que el perfil de la ciudad se hacía visible, la realidad comenzó a imponerse. Volvemos a ser la jueza Harris y la señora Adams, dijo Daniele con una sonrisa melancólica mientras nos acercábamos a su apartamento. Le apreté la mano. Por ahora. Pero no para siempre. Mientras veía a Daniele desaparecer en su edificio, mi teléfono vibró, un mensaje de texto de Tom, se ha presentado una moción de emergencia. Audiencia mañana por la mañana. Se trata de los rumores. Se me revolvió el estómago. La ilusión de nuestra escapada a Napa se desvaneció, dejando atrás la cruda realidad. Mientras conducía a casa, mi mente se llenaba de posibles resultados, estrategias y defensas. Pero bajo la preocupación profesional, persistía una calidez. El recuerdo de la sonrisa de Daniele, la sensación de su piel contra la mía, la promesa de un futuro juntos, todo eso me dio fuerzas. Cualquiera que fuera la tormenta que se avecinaba, la afrontaríamos juntos. Cuando llegué a la mañana siguiente, el juzgado bullía de actividad, mi toga judicial se sentía más como una armadura que nunca. Los periodistas se agolpaban en las escaleras, gritando preguntas sobre mi relación con Daniele y la integridad del juicio. Me abrí paso, impasible, con la mente llena de pensamientos sobre las posibles consecuencias de nuestra escapada a Napa. Dentro de mi despacho, Tom me esperaba con semblante sombrío y una gruesa carpeta. Es grave, su señoría, dijo, entregándome la moción de urgencia. Alguien que afirma ser un antiguo secretario judicial ha presentado acusaciones sobre su implicación con la señora Adams. Exigen su recusación inmediata y la anulación del juicio. Leí el documento por encima, con el estómago revuelto. Las acusaciones eran vagas, pero la implicación era clara. Nuestra fachada profesional, cuidadosamente mantenida, se estaba desmoronando. ¿Quién presentó esta denuncia?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Tom vaciló. El equipo legal de las grandes tecnológicas. Alegan que el juez fue parcial y que el proceso estuvo viciado. Por supuesto. Con el juicio acercándose a su fin y las pruebas acumulándose en su contra, estaban desesperados. Pero esta pista en particular tenía el potencial de echarlo todo a perder. Unos suaves golpes en la puerta nos interrumpieron. Daniele estaba en el umbral, con el rostro pálido pero decidido. Su señoría, ¿puedo hablar con usted un momento? Asentí con la cabeza, despidiendo a Tom con una sonrisa de agradecimiento. Al cerrarse la puerta, la compostura profesional de Daniele se desmoronó. Alexa, lo siento mucho. Si no te hubiera sugerido Napa. Negué con la cabeza, interrumpiéndola. Ambas tomamos esa decisión, Daniele. Y no me arrepiento. Se acercó, con la voz apenas audible. ¿Qué hacemos ahora? Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró, un mensaje de texto de un número desconocido. Juez Harris, soy Catherine Chen del Colegio de Abogados del Estado. Necesitamos hablar de inmediato sobre las acusaciones en su contra y contra la señora Adams. Se me heló la sangre. El Colegio de Abogados. Ya no se trataba solo del juicio o de nuestras carreras, nuestra propia capacidad para ejercer la abogacía estaba en juego. Le mostré el mensaje a Daniele,
y vi cómo palidecía. Dios mío, Alexa. Nunca quise que esto sucediera. Tu carrera, todo por lo que has trabajado. La callé con una suave caricia en la mejilla. Oye. Estamos juntos en esto, ¿recuerdas? Ella asintió, inclinándose hacia mi tacto por un instante antes de enderezarse, recuperando su expresión de abogada. De acuerdo. Entonces, lucharemos. Negamos cualquier irregularidad y nos atenemos a los hechos del caso. Sus resoluciones han sido justas e imparciales, podemos demostrarlo. Sonreí a pesar de la gravedad de la situación. Esta era la Daniele de la que me había enamorado, feroz, decidida, lista para comerme el mundo. De acuerdo. Pero Daniele, si llega el caso, si tengo que elegir entre el caso y nosotros. Ella sostuvo mi mirada, comprendiendo la conexión entre nosotras. El caso es lo primero. Estas mujeres merecen justicia, sin importar el costo personal que esto nos suponga. Las siguientes horas transcurrieron entre audiencias de emergencia, apasionados argumentos y tensas negociaciones. Daniele y yo mantuvimos la distancia profesional en la sala, pero pude sentir su apoyo desde el otro lado del pasillo. A medida que avanzaba el día, quedó claro que las acusaciones, si bien perjudiciales, eran en gran medida circunstanciales. Nuestra conducta profesional a lo largo del juicio habló más alto que las vagas acusaciones de irregularidades. Pero los murmullos persistían. Podía ver la duda en los ojos de algunos miembros del jurado, las especulaciones entre el público. La sombra del escándalo amenazaba con eclipsar los méritos del caso. Fue durante un receso, mientras caminaba de un lado a otro en mi habitación tratando de encontrar una solución, cuando surgió una aliada inesperada. Sara, mi ex, irrumpió por la puerta, con una expresión que mezclaba preocupación y determinación. Alexa, ¿qué demonios está pasando? Acabo de ver las noticias. Suspiré, demasiado agotada para disimular. Es complicado, Sara. Daniele y yo estamos enamoradas, terminó, sorprendiéndome. Lo vi en la cena aquella noche. Simplemente, no quería creerlo. Me dejé caer en la silla, sintiendo el peso de todo caer sobre mí. Nunca quise que esto sucediera. Pero Sara, lo que Daniele y yo tenemos, es real. Y ahora podría costarnos todo. Sara guardó silencio un instante, luego se enderezó, con un brillo de determinación en los ojos. No si puedo evitarlo. Alexa, eres una de las personas más éticas que conozco. Si dices que puedes mantenerte imparcial en este caso, te creo. Y me aseguraré de que todos los demás también lo hagan. Antes de que pudiera responder, salió por la puerta y ya estaba marcando un número en su teléfono. Me quedé allí sentado, atónito por el inesperado apoyo de mi exnovia. Al caer la tarde, la situación empezó a cambiar. Sara, fiel a su palabra, había conseguido el apoyo de colegas y líderes comunitarios. Testigos de buena conducta se presentaron, dando fe de mi integridad y de la dedicación de Daniele a la justicia. El golpe final a las acusaciones provino de una fuente inesperada. Elena, la esposa de Sara, prestó declaración jurada sobre nuestra cena, haciendo hincapié en la distancia profesional que Daniele y yo habíamos mantenido a pesar de la evidente química entre nosotros. Para cuando concluyó la audiencia de emergencia, la moción de recusación había sido denegada. El juicio continuaría conmigo en el estrado. Cuando el juzgado se vació, encontré a Daniele esperándome en mi despacho, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Lo logramos, susurró, con la voz quebrada por la emoción. Acorté la distancia entre nosotras, al diablo con las normas de decoro, y la abracé con fuerza. No, murmuré entre su cabello. Lo lograste. Tu fuerza, tu integridad. Daniele, hoy me has asombrado. Se apartó, sus manos enmarcando mi rostro. Nos asombramos mutuamente. Pero Alexa, ¿qué pasa ahora? El caso no ha terminado, y el escrutinio. La silencié con un suave toque, volcando en el gesto todo mi amor y admiración. Ahora, dije al despedirnos, terminaremos lo que empezamos. Ganaremos este caso, conseguiremos justicia para esas mujeres y entonces. Daniele sonrió, con la esperanza reflejada en sus ojos. ¿Y luego?
Tomé su mano y la apreté suavemente. Y entonces encontraremos nuestro final feliz, juntos. Al salir del juzgado de la mano por primera vez en público, sentí una gran paz. El camino que teníamos por delante no sería fácil, pero con Daniele a mi lado, estaba preparada para afrontar lo que viniera. Los últimos días del juicio fueron una prueba de nuestra resiliencia. Daniele y yo mantuvimos una prudente distancia profesional en la sala, pero la energía entre nosotras era palpable. Cada objeción, cada interrogatorio, rebosaba de una conexión tácita. A medida que se acercaban los alegatos finales, la presión aumentaba. El revuelo mediático a las afueras del juzgado crecía, con periodistas especulando sin cesar sobre nuestra relación. Pero dentro, nos mantuvimos concentrados en la tarea que teníamos entre manos, justicia para las mujeres que habían sido víctimas de las prácticas discriminatorias de las grandes tecnológicas. La noche anterior a los alegatos finales, no pude dormir. El peso de la decisión inminente, sumado a la incertidumbre sobre el futuro de mi relación con Daniele, me tenía intranquilo. Mientras caminaba de un lado a otro en mi apartamento, mi teléfono vibró con un mensaje. «Yo tampoco puedo dormir», decía el mensaje de Daniele. Sonreí, sintiendo un cosquilleo en el pecho. Ni un guiño. Tenía demasiadas cosas en la cabeza. «Nos vemos en nuestro lugar». Dudé, sabiendo que estábamos pisando terreno peligroso, pero la necesidad de verla, de obtener fuerza de su presencia, prevaleció. 30 minutos después, me encontré en el pequeño parque cerca del juzgado donde solíamos almorzar durante el juicio. Daniele ya estaba allí, con el pelo suelto sobre los hombros, luciendo más dulce y vulnerable de lo que jamás la había visto en el juzgado. «Hola», dijo en voz baja mientras me acercaba. «Hola», respondí, luchando contra el impulso de acercarla a mí. Nos sentamos en un banco, cerca pero sin tocarnos, con las luces de la ciudad centelleando a nuestro alrededor. «¿Estás listo para mañana?», pregunté, rompiendo el cómodo silencio. Daniele asintió, con la mirada llena de determinación. «Estoy más que preparada. Estas mujeres merecen justicia, Alexa, y haré todo lo que esté en mi mano para conseguirla». Sonreí, sintiendo una oleada de orgullo y cariño. «No me cabe duda de que lo lograrás. Tu pasión, tu dedicación, es inspirador, Daniele». Se giró hacia mí, con una expresión más suave. «No habría podido hacer nada de esto sin ti, ¿sabes? Tu fuerza, tu integridad, me han dado el valor para seguir luchando». Incluso cuando parecía imposible, nuestras manos se encontraron en la oscuridad, nuestros dedos entrelazándose. Ese simple roce me provocó una oleada de sensaciones por todo el cuerpo. «Daniele», susurré, con la voz quebrada por la emoción. «Pase lo que pase mañana, sea cual sea el veredicto, quiero que sepas que yo». Me hizo callar con un suave toque de mi dedo en los labios. «Lo sé, Alexa». «Yo también. Pero dejemos esas palabras para después del juicio, ¿de acuerdo? Cuando podamos decirlas sin ninguna sombra que nos persiga». Asentí con la cabeza, comprendiendo la sabiduría de sus palabras. Nos quedamos allí un rato más, encontrando fuerza y consuelo en la presencia mutua antes de separarnos a regañadientes. A la mañana siguiente, la sala del tribunal estaba abarrotada. Al tomar asiento en el estrado, crucé la mirada con Daniele. Me dedicó un leve y decidido asentimiento, y sentí una oleada de confianza. Los alegatos finales fueron una lección magistral de oratoria jurídica. Los abogados de las grandes tecnológicas presentaron una defensa impecable, pero palideció en comparación con la apasionada súplica de Daniele por justicia. Mientras hablaba, pintando un vívido retrato de la discriminación sistémica y la valentía de las mujeres que se alzaron contra ella, sentí un orgullo tan intenso que casi me abrumaba. Cuando el jurado se retiró a deliberar, comenzó la espera. Las horas se convirtieron en días, y la tensión en el juzgado aumentaba a cada instante. Daniele y yo mantuvimos la distancia, comunicándonos solo mediante breves intercambios profesionales. Al tercer día de deliberaciones, mientras revisaba las notas del caso en mi despacho, se desató un alboroto afuera. Abrí la puerta y encontré a Tom, mi secretario, prácticamente temblando de emoción. «Han vuelto, su señoría. El jurado ha llegado a un veredicto». La sala quedó en silencio al entrar, cargada de expectación. Crucé la mirada con Daniele,
que estaba de pie junto a sus clientes, su expresión reflejaba una mezcla de esperanza y nerviosismo. Cuando el presidente del jurado leyó el veredicto, una victoria rotunda para los clientes de Daniele, con una indemnización sustancial, la sala estalló en júbilo. Gritos y sollozos de alivio llenaron el ambiente. En medio del caos, mi mirada se encontró con la de Daniele. La alegría y el orgullo que brillaban en sus ojos reflejaban mis propias emociones. En ese instante, todas las dificultades, las dudas, el miedo, todo valió la pena. Mientras la sala del tribunal se vaciaba lentamente y los periodistas clamaban por declaraciones afuera, me encontré a solas con Daniele. Estábamos de pie, una frente a la otra, con el peso de todo lo que habíamos vivido flotando entre nosotras. Lo logramos, susurró, con la voz quebrada por la emoción. Asentí con la cabeza, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. En vez de eso, extendí la mano y tomé la suya entre las mías. Alexa, comenzó Daniele, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Sé que dijimos que esperaríamos hasta después del juicio, pero ya no puedo contenerme. Te amo. Llamaron a la puerta y nos interrumpieron. Allí estaba Sara, con una sonrisa orgullosa en el rostro. Disculpen la interrupción, pero hay un grupo de periodistas afuera exigiendo declaraciones, y pensé que tal vez les vendría bien algo de apoyo para enfrentarlos. Daniele y yo intercambiamos una mirada, un acuerdo tácito entre nosotras. Era hora de afrontar el mundo juntas. Al salir a las escaleras del juzgado, con los flashes de las cámaras y los periodistas gritando preguntas, sentí la mano de Daniele deslizarse en la mía. El gesto, tan sencillo pero tan profundo, transmitió un mensaje claro a todos los presentes. Señoras y señores, comencé, con voz firme a pesar de los nervios. Hoy se ha hecho justicia. Pero, más allá de eso, se ha enviado un mensaje: el amor, en todas sus formas, no puede ni debe utilizarse para socavar la búsqueda de la justicia. Daniele me apretó la mano y se adelantó para dar su opinión. Mientras hablaba con elocuencia sobre la importancia del veredicto, la observé con el corazón lleno de orgullo y amor. El camino que teníamos por delante no sería fácil, habría desafíos tanto personales como profesionales. Pero allí estábamos, unidas por nuestro compromiso con la justicia y entre nosotras, sabía que juntas podríamos afrontar cualquier cosa. Los meses posteriores al histórico veredicto fueron un torbellino de cambios y adaptaciones. Daniele y yo navegamos por las turbulentas aguas del escrutinio público, con nuestra relación ahora en el punto de mira. Pero a pesar de todo, nuestro vínculo no hizo más que fortalecerse. Una vez que las cosas se calmaron, nos encontramos ante nuevos desafíos. El Colegio de Abogados del Estado, si bien finalmente nos eximió de toda responsabilidad ética, me recomendó tomarme un año sabático para evitar cualquier apariencia de irregularidad. Fue un trago amargo, pero lo acepté con la mayor entereza posible. Daniele, eufórica por su victoria, recibió una oferta para ser socia en un prestigioso bufete de derechos civiles. Pasamos incontables noches hablando sobre la oportunidad, sopesando las ventajas y desventajas de una posible relación a distancia. No quiero dejarte, dijo Daniele una tarde mientras estábamos sentadas en mi balcón, con el horizonte de San Francisco centelleando ante nosotras. Tomé su mano y la llevé a mis labios. No me vas a dejar. Estás persiguiendo tus sueños, y estaré aquí animándote en cada paso del camino. Ella sonrió, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. ¿Cómo tuve tanta suerte? Mientras el otoño teñía la ciudad de tonos dorados y rojos, nos encontramos de nuevo donde todo comenzó, en casa de Sara y Elena. Esta vez, sin embargo, el ambiente era notablemente diferente. Sara nos recibió con cálidos abrazos, y cualquier incomodidad que pudiera haber quedado se había disipado hacía tiempo. Elena se afanaba en dar los últimos retoques a lo que olía a una comida exquisita. No puedo creer que de verdad nos vayas, le dijo Sara a Daniele mientras nos acomodábamos en la sala de estar. Daniele me apretó la mano. Es solo temporal. Y con la tecnología actual, será como si nunca me hubiera ido. Mientras nos reuníamos alrededor de la mesa, la conversación fluía con naturalidad. Nos reímos de lo absurdo del año pasado y nos maravillamos de los giros del destino que nos habían reunido. ¿Sabes?, dijo Elena mientras volvía a llenar nuestras copas de vino, cuando Sara me contó por primera vez que su ex estaba saliendo con su hermana, pensé que iba a ser un desastre.
Todos nos reímos entre dientes, la tensión de aquellos primeros días era ahora un recuerdo lejano. Pero al verlos a ustedes dos juntos, continuó Elena, con una expresión más suave, queda claro que esto está destinado a ser. Sara alzó su copa. Para amar en los lugares más inesperados. Mientras brindábamos, crucé la mirada con Daniele al otro lado de la mesa. El amor y la certeza que vi en sus ojos me conmovieron profundamente. Más tarde esa noche, mientras caminábamos de la mano por las frescas calles de San Francisco, Daniele se detuvo de repente. Alexa, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. Sé que hemos hablado del futuro, de cómo hacer que esto funcione a distancia. Pero he estado pensando. Mi corazón se aceleró cuando se arrodilló y sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. No quiero empezar este nuevo capítulo de mi vida sin ti a mi lado. Alexa Harris, ¿quieres casarte conmigo? Las lágrimas empañaron mi vista mientras asentía, atrayéndola hacia mí en un beso apasionado. Los transeúntes vitorearon, pero apenas me di cuenta, absorto en el momento con la mujer que amaba. Al separarnos, sin aliento y sonriendo, Daniele deslizó el anillo en mi dedo. Su peso se sentía bien, como una promesa del futuro que construiríamos juntos. Entonces, dijo Daniele, con los ojos brillando de picardía, ¿te apetece tomarte un largo año sabático en Nueva York? Me reí, con el corazón ligero de alegría y lleno de posibilidades. Pensé que nunca lo preguntarías. Las siguientes semanas transcurrieron entre preparativos. Decidimos celebrar una ceremonia pequeña e íntima antes de que Daniele se mudara. El día de nuestra boda, mientras Sara me ayudaba con el vestido, me miré al espejo y me maravilló el camino que me había traído hasta allí. Sabes, dijo Sara, ajustándome el velo, siempre supe que encontrarías tu final feliz. Simplemente nunca imaginé que sería con mi hermana. Me volví hacia ella, abrumada por la gratitud hacia su comprensión y apoyo. Gracias, Sara. Por todo. Me abrazó con fuerza. Prométeme que se cuidarán el uno al otro. La ceremonia fue hermosa en su sencillez. Mientras Daniele y yo intercambiábamos votos bajo un dosel de hojas otoñales, rodeados de nuestros amigos y familiares más cercanos, sentí una sensación de paz y plenitud que me invadió. Yo, Alexa Harris, te tomo a ti, Daniele Adams, como mi legítima esposa, dije con voz firme y clara. Para tenerte y conservarte desde este día en adelante, en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, para amarte y cuidarte, hasta que la muerte nos separe. Los ojos de Daniele brillaban con lágrimas mientras repetía los votos, con sus manos cálidas y firmes en las mías. Al sellar nuestra unión con un toque, estallaron vítores a nuestro alrededor. Alcancé a ver a Sara y Elena, radiantes de orgullo y alegría. La recepción fue un evento lleno de alegría, risas, bailes y brindis emotivos. Mientras Daniele y yo bailábamos nuestro primer baile, me maravillaba de los giros del destino que nos habían traído hasta allí. ¿En qué estás pensando?, murmuró Daniele, su aliento cálido contra mi oído. Me aparté un poco, encontrándome con su mirada. Estoy pensando en lo agradecida que estoy por esa confusión en la agencia de alquiler de coches. Ella se rió, y su risa fue música para mis oídos. ¿Quién iba a pensar que una reserva de coche doble llevaría a esto? A medida